que una de las propuestas más importantes de Milei es la dolarización y, bueno, nos pusimos a pensar un poco qué otras experiencias de dolarización hay en el mundo. Como un primer, así, spoiler, ninguna es de una potencia mundial, ninguna es de un país que es una economía emergente y en crecimiento galopante. Y ninguna tiene una lluvia de inversiones que, bueno, hace que la economía desborde de industria o de actividad de sector privado. Entonces, el ejemplo más cercano, a mi parecer, es el de Ecuador, que encima tiene elecciones el próximo domingo y que la cosa viene bastante picante. Venimos cubriendo toda la semana en Mate, con ataques a candidatos a la presidencia, un nivel de violencia política muy zarpado, atravesado por el auge de bandas del crimen organizado, que cada vez controlan más cantidad del territorio, lo cual también nos da una pauta de qué otras cosas suceden en el marco digamos, de un gobierno enfocado en una economía que se enfoca sobre todo en liberalizar el mercado y en sacar policía a la calle indiscriminadamente y policía y militares a la calle indiscriminadamente. Entonces, igual hay que hacer una salvedad, que es que Ecuador dolarizó en el 2000. O sea, teníamos otro contexto global en el cual Estados Unidos estaba casi en su mejor momento como potencia mundial, en la posguerra fría. No había ningún otro país que pudiera hacerle competencia en cuanto a la dimensión de su economía. Y bueno, en sí todavía no había tanta agenda ambiental, lo cual es relevante porque tanto Ecuador como nosotros acá en Argentina, bueno, vivimos a base de actividades extractivistas, que también el mundo más lento, más despacio va hacia abandonarlas, por ejemplo, el petróleo, y lo cual, bueno, todos estos escenarios hacen que, bueno, se configure en un momento histórico diferente, que también, por ejemplo, no había pasado la pandemia del COVID, que también nos dan a entender que, bueno, que tiene cierta especificidad el hecho de que Milei hable de esta propuesta en el 2023. Entonces, la hipótesis de quienes lo proponen en Argentina, que podemos decir como a grandes rasgos son Emilio Campo y Nicolás Kachanowski, que son los autores de Dolarización, una solución para la Argentina, que es la tesis que Milei dice que utilizaría para esta medida, es que al dolarizar, los bonos financieros argentinos subirían de precio y la gente, por un lado, y por otro lado, la gente entraría los dólares que tienen los argentinos de mucha guita que tienen dólares en el exterior, los entrarían. Claro. Eso es como una hipótesis de lo que sucedería en caso de dolarizar. Y bueno, y tiene un poco la lógica de que esta gente tiene sus dólares en paraísos fiscales y que si vos liberalizás acá, entonces ¿para qué necesitarías un paraíso fiscal si más o menos tenés un símil paraíso fiscal en casa? Que sabemos todos los problemas de los paraísos fiscales y bueno, también tiene que ver con lavado de dinero, etcétera, etcétera. Pero además, la justificación de Milei tiene que ver con que volvería a la Argentina un lugar más competitivo para el libre mercado y la actividad del sector privado que si fuera por Milei tendría que reemplazar gran parte de la actividad que hoy despliega el Estado Nacional. Entonces, bueno, para empezar con algunos datos, yo había traído unas placas, no sé si capaz. No, esas hoy no se puede. Después o sea, las teníamos para la parte que operaba yo, pero no se ha podido. No, después se las voy a subir a algún lado porque ahí hay algunos datos que están buenos de ver, que tienen que ver con comparar, sobre todo, creo que, uno de los argumentos más importantes para poner a Ecuador como ejemplo tiene que ver con que desde la dolarización se redujo y se mantuvo baja la inflación. Hubo un pico muy zarpado en el 2000 y después se mantuvo baja la inflación durante, desde el 2000 hasta la actualidad y sigue. Por otro lado, tenemos estos datos que yo les había traído eran datos del Banco Mundial, que están disponibles en internet, los pueden googlear y pueden hacerlos jugar con otros países, tiene una plataforma como copada en ese sentido, y yo había traído por un lado el dato de inflación, que es uno de los más conocidos, y por otro lado otro dato que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con la inversión extranjera directa, quiere decir que son cuando los países extranjeros ponen guita en proyectos en Argentina en este caso, o en el Ecuador, para desarrollar actividades en ese país, lo cual básicamente lo que hace es que se mueva el empleo, genere divisa, etc. La famosa lluvia de inversiones. La famosa lluvia de inversiones. Y bueno, en los datos del Banco Mundial, claro. Como mucho una garúa tuvimos, hasta ahí. Y lo que vemos en los datos del Banco Mundial, que además es un organismo liberal, occidental, o sea,
que producción de datos legitimada, digamos, por, creo, casi cualquier persona, incluidos los votantes de Milei, en el 2000 fueron prácticamente nulas en el Ecuador y se mantuvieron mucho más bajas que las de Argentina, así, digamos, varían, pero, digamos, poco, y se mantienen bajas. Y bueno, esto es como particularmente interesante porque uno dice, claro, si ni siquiera vienen las inversiones, entonces ¿por qué la gente entraría a la guita? ¿Por qué los bonos subirían de precio? Y que es efectivamente lo que sucedió. Entonces, ante la falta de ingresos de divisas, el Estado, ¿qué hace? Pide deuda externa. ¿Qué hizo Ecuador? Pidió deuda externa, se endeudó muchísimo con el FMI. Perdón, pero nosotros ya estamos endeudados con el FMI, o sea, ni siquiera existe ese margen y de hecho Milei lo explicitó estos días en la tele, en toda esa gira de notas que hizo, dijo, vendrían de fondos de riesgo, o sea, fondos buitre, ¿sí? Ya es ir a rascar del fondo de olla a la gente que peores condiciones nos pondría, con los que ya tuvimos un montón de problemas, y él fantasea con que la situación no explotaría porque como tendríamos según él, ¿no? Lo mismo, que al dolarizar la lluvia de inversión, todo un desplome del riesgo país, de la confianza mágica. Esto lo hablamos con Nico hoy un poco, mañana va a salir en Pasado de Rosca. Y acá ni siquiera existe la instancia de ir al Fondo Monetario, que tampoco ya vemos, ¿no? Las injerencias que tiene después. Pero digamos, allá para poder tener esos dólares fue deuda. Claro, y fue para tener esos dólares también en un contexto de extremada como hostilidad para la población, porque, como decíamos, la inflación bajó, pero después de un pico muy zarpado que dejó el salario en Ecuador hecho bolsa. Entonces, hay mucho eco del dato de que en Ecuador tienen el salario más alto en dólares en América Latina. Ese salario, que es el más alto en dólares en América Latina, está por debajo de la canasta básica y el salario promedio de Ecuador también está por debajo de la canasta básica. O sea, medio como acá. Ya estamos así, no necesitamos dolarizar para eso. ¿viste? Eso es un poco lo que yo me encuentro. Que ya estamos así. O sea, que no se solucionó nada de los grandes problemas que se promete que va a solucionar. Me gusta Violeta bien sacada. Me gusta, me interesa. Hoy es de chaveta, prepárate, Agustina, prepara lo tuyo. Hay mayúsculas en el guión, ¿no? en los apuntes. Sí. Entonces, bueno, nada, tenemos un país que igual tiene características diferentes a las de la Argentina y que eso es un poco también lo que exploramos en el newsletter de Matemundi de esta semana, en el que hablamos de la violencia que está habiendo en Ecuador en el marco de las elecciones, que tiene que ver más con el crimen organizado asociado al narcotráfico, porque Ecuador es un país que es el principal país de América Latina de tránsito de cocaína, que está entre Colombia y Perú, que son los principales productores de cocaína a nivel mundial. Entonces tiene como otras características que articulan ciertas dinámicas que se despliegan en el territorio y que ahí, bueno, siempre hay que ver la especificidad de cada país. Pero digamos, los grandes problemas de la economía no se solucionaron. No, y de hecho la cuestión esta que decís con el narcotráfico también tiene que ver con que justamente es un país en dólares sin controles de nada. O sea, también empeoran los problemas que ya tenías. Exacto. Y ante las situaciones de emergencia social, como por ejemplo la pandemia del COVID-19, como no hay banco central, el gobierno no puede desplegar política monetaria para cubrir esos problemas que la sociedad debe enfrentar. Y además hay otro factor que es fundamental también y que nos ayuda como a entender la cuestión, que es pensar que cuando uno dolariza, en realidad no solo que deja de poder emitir política monetaria, sino que queda a merced de la política monetaria de un país que no hace política monetaria para el mundo, hace política monetaria para Estados Unidos. Perdés toda tu soberanía. Entonces, no solo que tenés esa pérdida de soberanía, sino que además hay que pensar que en términos geopolíticos, justo hace unos días escuchaba una de las entrevistas de la gira mediática y escuchaba a Milei diciendo que solo se iba a relacionar con Estados Unidos e Israel. Ahora. Que también va a andar bien eso como política internacional. No puede fallar. Te digo, porque para el libre mercado es buenísimo, para la lluvia de inversiones. ¿Y los demás que son todos comunistas? ¿Alemania es comunista? ¿Brasil es comunista? Para la globalización y el mundo interdependiente, en el cual supuestamente necesitaríamos la libre circulación de mercancías y capitales. Bueno, te quiero ver, ¿no? Te quiero ver si solo te relacionás con Estados Unidos y con Israel. Ni siquiera Israel hace eso y Estados Unidos claramente tampoco. Y además tenemos un Estados Unidos que, como decíamos al principio de esta columna, no está en el mismo momento geopolítico histórico que en el 2000, porque tiene a China, que está creciendo mucho más rápido, mientras Estados Unidos está relativamente estancado, una guerra comercial muy picante, en el cual no es la moneda de referencia de manera obvia, como sí lo fue en el pasado el dólar. Entonces, también hay que pensar
a futuro, ¿qué instancias implicaría eso? Porque en los países en los que se hizo la dolarización es muy, o sea, una vez que se hace, no hay mucha vuelta atrás. No. Entonces también, si vos tenés un país que supuestamente sería la casa matriz, tu banco central, que está en otro país, que tiene una moneda en declive, con inflación, el dólar está teniendo inflación. Que morfar la inflación de otro también. Y una cosa que si me permitís quiero agregar, porque también ahora, como que la última semana fue todo un... ¿Y de quién fue la culpa que gane Milei? De los que explicaron, de los que lo ignoraron, de los que lo inflaron, de los que se rieron de él. ¿Y qué hay que hacer ahora? Explicar todo, ignorarlo por completo. ¿Viste? Es como un debate de quién tiene la culpa y quién lo va a resolver. Bueno, a mí de todas esas posturas me parece que quizás la más constructiva es intentar explicar. Si son explicaciones que conducen a la nada, bueno, eso será una botella al mar, como dicen, ni Cuitomín 220, será lo que sea. Pero de esta cuestión de la dolarización, la cosa que un poco lo soslayaste, lo dejaste entrever. Uh-huh. Es que es como sacarle Nosotros tenemos una distribución del ingreso ahora, que es muy desigual en este momento en Argentina, ¿no? Que es los trabajadores con una proporción, si mal no recuerdo, del 41% y las empresas se apropian del 47 o 48%, una cosa así, del ingreso. Si vos sacás la foto ahora, decís todos los pesos que hay, como se plantea la dolarización, ponele que hay 1.000 pesos y se dolariza a 10, bueno, quedan $10, ¿sí? Es esa foto del momento. Y después no es que le tocan más dólares a cada uno. No, claro. Que no hay más negociación de nada. Queda esa foto tal cual está, esa foto de desigualdad. Por eso también es tan tentador para ni siquiera sé si para el establishment, pero para sectores tan recalcitrantes. Y yo no sabía esto, o no me lo acordaba, este dato de que Ecuador dolarizó y después encima se fumó una inflación zarpada. Sí. Entonces vos tenías una situación seguramente desigual porque era un país hermano latinoamericano, seguramente. Congelás esa foto. Y después encima generás una inflación que haga que esa foto congelada, o sea, ese ingreso que vos tenías por mes, tu salario, permita comprar menos cosas si hubo inflación en dólares. Exacto. Entonces, es encima empeorar esa foto y después, bueno, queda estabilizada en un nuevo estado de cosas. Por eso acá Ever dice, por ejemplo, pero te permite ahorrar la dolarización. No, lo que te permite ahorrar es que en todo caso, en el país en el que vivís, puedas comprar divisa, que es algo que acá no se puede, que es una cagada, obviamente. No, claro, es que en realidad esto, bueno, y yo para hacer esta columna, obviamente me estudié bastante el video de Nico Goodman sobre la dolarización de Ecuador, que les recomiendo muchísimo, que aporta una banda de data, y en el video él dice, es muy simpático, como siempre, dice, si vos estás en Ecuador y tenés un salario por arriba de la canasta básica, seguramente diga, yo estoy bárbaro, mis amigos están bárbaros, ¿cuál es el problema? No hay inflación, pero el tema es que es un esquema que aún cuando vos puedas cobrar un buen sueldo y ahorrar y tener una proyección, un proyecto de vida que parezca que se puede hacer, es un esquema que no da para todos y que no en el que la mayoría de la gente queda fuera y por eso hay protestas sociales, por eso crece el crimen organizado, que además se alimenta de los pibes de los barrios que no tienen laburo, que no consiguen laburo, que no consiguen suficiente guita para mantener a sus familias, entonces son captados a veces y a veces buscan... Y a veces cooptados. A veces cooptados, tal cual, por estas bandas criminales y terminan, bueno, sometidos a una situación de violencia y participando de una situación de violencia que escala y que es solo peor, es una espiral de violencia que no termina y que pasan cosas extremas como que matan un candidato presidencial a 10 días de las elecciones en un país donde tuvieron que hacer elecciones adelantadas por la crisis política institucional, en la cual el presidente tiene que levantar la asamblea para que no lo destituyan, básicamente. Podemos hacer, o sea, que lo haces en tu cuenta y me avisás si lo retuiteo en mate. No, pero como hicimos otras veces, porque como son las elecciones el domingo y venimos recubriendo Ecuador, capaz, ¿cómo llegamos a este proceso? Porque lo venís explicando hace un montón, en Matemundi sobre todo, digo, no vamos a estar poniendo los notis, pero ¿quién los rastrea? No, pero capaz armar los tres news fundamentales porque como llegan a una situación re convulsionada también. Sí. Ecuador. Y que también igual yo me di cuenta cuando hice este último newsletter sobre violencia política, me encontré que eso sí no cubrimos tanto, porque bueno, todo no se puede, que ya venían matando alcaldes, candidatos a legisladores. Así que bueno, es muy angustiante. Entonces vos tenés como, no ves un país que dolarizó y entonces se estabilizó y tuvo tranquilidad y la gente estuvo mejor y las inversiones llegaron y pudo industrializarse y el sector privado estuvo en su mejor momento. No pasó nada de eso. Entonces vos decís, ¿de qué nos sirve? Además de que perdemos soberanía, de que el Estado no puede regular la política monetaria. Bueno, y hoy me mandaste que también quería mencionar la nota sobre Paul Krugman,
que es un economista yanqui que fue premio Nobel de Economía y dijo que si la Argentina quiere atarse a una moneda fuerte, en realidad debería hacerlo al euro. Todos quieren morder encima. Dicen, bueno, hay una oportunidad acá de una colonia, vamos a morder un poquito. Es yanqui igual. Él es yanqui, pero quiere que nos atemos al euro. Dice que nos convendría, y la verdad es que tiene sentido en la medida que, no sé, nosotros estamos hace años negociando un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea en el Mercosur. Sí. Pero también, como a mí, o sea, si bien yo no comparto, por supuesto, esta hipótesis, y de hecho creo que geopolíticamente tampoco sería muy inteligente en la medida en la que Europa también está en decadencia en la geopolítica mundial, y que tampoco muestra signos de crecimiento y de emergencia, sí me parece como... No sé, que hay unos ridículos en la dolarización. O empezar una dolarización en este momento histórico, porque vos pensás, El Salvador, Panamá, también hicieron una dolarización en los 2000, no la hicieron ahora. Claro, ni siquiera estamos... O sea, encima, nadie está haciendo esto ahora, boludo. Dios. Bueno, Viole, recomiendo obviamente, como decía recién, que se suscriban a Matemundi, que es el newsletter de Viole, que lo manda cada miércoles. En YouTube, en la descripción del video, pueden encontrar el link para suscribirse, y si no, también en somosmate.ar no es solo una web de mangueos, sino que la pestaña de contenidos de mate, ahí encuentran todos los newsletters para leerlos, ver si les interesa, y si se suscriben, les llegan todas las semanas. Por acá había un superchat para vos, hasta que lo encuentre. No, pero uno amarillo, pero que decía que te había cruzado no sé dónde, que le dio cosa saludarte. Ay, eso me da un poco de miedo. ¿Que te saluden o que no te saluden? No, que me saluden, porque si no es como que no sé... No, yo lo que recomiendo es que no parezcan como unos freaks, tipo, ¡Ivana! Bueno, no, chill. Si no parece un asalto, está bien, saluden. A mí me da un poco de impresión cuando me escriben y me dicen, te vi en la calle, porque es como, me da medio paranoia. Pero bueno. Bueno, entonces mejor que te saluden en el momento. Por eso, mejor que por favor, pero, si me ven, salúdenme, no muerdo. Con cariño. Gracias, Viole Weber. Adiós. Recomendadísimo. Eso, aplausos analógicos hoy.